El sol apenas empezaba a filtrarse a través de las rendijas de la persiana, proyectando líneas doradas sobre la madera del piso y marcando el inicio de una mañana tranquila. Dejé escapar un bostezo largo y pesado mientras me estiraba cuán largo era sobre la cama, escuchando el crujido familiar de mis articulaciones al acomodarse tras varias horas de buen descanso. Aparté las sábanas despacio, sintiendo el choque del aire fresco de la habitación contra mi piel, lo que me ayudó a terminar de espabilarme. Me giré con calma hasta sentarme al borde del colchón, dejando apoyados los pies descalzos sobre el suelo frío para aterrizar del todo en la realidad. Me froté uno de los ojos con los nudillos mientras soltaba un segundo bostezo, pasándome la mano por la cara para sacudirme los últimos restos de sueño que todavía me pesaban en los párpados. El departamento estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el leve murmullo de la ciudad que comenzaba a despertarse a lo lejos. Me quedé ahí sentado unos momentos, con los codos apoyados sobre las rodillas y mirando hacia un punto fijo en el suelo, dejando que el cuerpo terminara de reaccionar y disfrutando de la paz de una mañana cualquiera sin ninguna prisa por salir de la habitación. Me incliné ligeramente hacia el frente para hacer un último estiramiento, sintiendo como los músculos de la espalda terminaban de destensarse por completo. Tomé aire y me puse de pie al lado de la cama, pero antes de dar el primer paso hacia la puerta, una silueta extraña en la esquina de la habitación me llamó la atención. De puro reojo noté una sombra fuera de lugar, suspendida en el aire sin nada que la sostuviera. Me quedé completamente quieto en mi sitio. Lentamente, fui girando la cabeza hacia un lado para enfocar la vista en ese rincón oscuro junto al armario. Al principio no procesé bien lo que estaba viendo. Había algo flotando a medio metro del suelo. Parpadeé 2 veces, completamente confundido, pensando que el cansancio todavía me estaba jugando una mala pasada en la cabeza. Me llevé ambas manos a la cara y me froté los ojos con fuerza usando las palmas, buscando sacudirme la mugre del sueño. Entreabrí los párpados poco a poco, ajustando la vista a la luz de la mañana, y volví a mirar hacia el mismo punto. Ahí seguía. No era una sombra, ni una trampa de la luz, ni una alucinación matutina. Era un ojo biológico gigante, flotando en el aire sin cuerpo, mirándome fijamente de manera imperturbable. Volví a cerrar los ojos, repetí la maniobra de frotarme los párpados con los puños y los volví a abrir despacio, esperando que desapareciera. Pero la cosa seguía suspendida exactamente en el mismo lugar, parpadeando de forma lenta y natural en medio de mi cuarto. Fruncí ligeramente el ceño, observando al órgano flotante por un par de segundos en total desconcierto, hasta que solté lo único que se me vino a la mente. A la verga, un ojo volador. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la criatura reaccionó. El ojo volador realizó un movimiento ágil en el aire, elevándose unos centímetros antes de empezar a dar vueltas en círculos rápidos a mi alrededor. El silbido del aire a su paso demostraba la velocidad con la que se desplazaba, contorneando mi figura hasta descender en picada y recargarse suavemente contra mi mejilla. Se frotó ahí un par de veces de manera cariñosa, casi como si fuera una mascota saludando a su dueño, dejando un rastro de baba ocular viscosa y fría pegada a mi piel. Me quedé quieto en mi sitio, ladeando la cara mientras me pasaba el dorso de la mano por la mejilla para quitarme la baba de encima. ¡Qué asco!, murmuré con total calma, limpiándome el exceso contra la tela del pantalón. Al apartarme, el ojo volvió a elevarse a la altura de mi rostro. Continuó dando piruetas y giros sobre su propio eje, revoloteando de un lado a otro en un patrón constante que parecía intentar comunicarme algo. Me le quedé viendo fijamente durante unos segundos, cruzándome de brazos. Con todo lo que me había tocado ver y enfrentar hasta ahora, este tipo de comportamiento no me resultaba del todo ajeno. El lenguaje corporal de las entidades raras solía seguir ciertos patrones. Usando un poco de esa experiencia para interpretar sus brincos en el aire, atando cabos con la forma en que interactuaba y su naturaleza evidente, me le acerqué medio paso y le pregunté directamente: «¿Eres un parásito, cierto?». Al escuchar la palabra, la criatura pareció encenderse de alegría. El ojo gigante asintió en el aire de forma efusiva, inclinándose hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Acto seguido, comenzó a girar con un entusiasmo desbordado, dando vueltas veloces por todo el cuarto, pasando cerca del techo, rozando los muros y haciendo piruetas como un cachorro al que por fin le entienden lo que quiere decir.
Me quedé observando al ojo volar de un lado a otro por la habitación, repasando lo poco que sabía sobre estas cosas. La verdad es que mi experiencia con parásitos era bastante limitada. Samson era prácticamente mi único punto de referencia, y ese tipo no paraba de hablar ni un solo segundo. En cambio, este pequeñín era el primero con el que interactuaba que no tenía boca ni emitía una sola palabra. Pensándolo bien mientras seguía sus piruetas en el aire, se me ocurrió una duda repentina y le pregunté sin pensarlo demasiado. ¿Sabes algo del abecedario? Apenas solté la duda, me di una cachetada suave en la frente por semejante pregunta tan estúpida. ¿Cómo le iba a preguntar eso a una bola de carne flotante? Sin embargo, para mi absoluta sorpresa, el ojo se detuvo en seco en el aire y asintió efusivamente, moviéndose de arriba a abajo con entusiasmo. Cierto, es un ojo, murmuré para mis adentros, sobándome el tabique de la nariz. Tiene sentido que sepa leer o tal vez, escribir para compensar la falta de habla. Me giré hacia él mientras me cruzaba de brazos. Bueno, ya que sabes cómo funciona, quisiera hacerte un par de preguntas. Pero primero necesitamos cómo entendernos bien. Caminé hacia el escritorio, abrí el cajón principal y saqué un cuaderno viejo junto con una pluma. Con trazos rápidos y firmes, fui escribiendo las letras del abecedario en grande sobre las hojas. Fui arrancando hoja por hoja con un sonido seco y las fui acomodando en orden sobre la cama, distribuyendo desde la A hasta la Z de forma clara para que fueran fáciles de ver. Me aparté un par de pasos y señalé el colchón, dirigiéndome al parásito. Como no puedes hablar, te vas a posar encima de cada letra por un momento para ir formando palabras. Yo me encargo de ir anotando lo que vayas marcando para saber qué me quieres decir. ¿Entendido? El ojo volador flotó hasta situarse sobre las hojas, inclinándose hacia adelante en el aire para dar un firme asentimiento de acuerdo. Me acerqué al colchón con el cuaderno y la pluma listos para anotar, fijando la mirada en el pequeño parásito flotante. Primero que nada, ¿por qué estás aquí, dentro de mi habitación? Le pregunté directo. El ojo no dudó. Comenzó a moverse con agilidad sobre las hojas de papel extendidas, posándose brevemente sobre cada letra. Fui siguiendo su trayectoria y transcribiendo los caracteres uno por uno a medida que los marcaba. PORQMSALVAST. Me detuve con la pluma en el aire, frunciendo el ceño al leer el mensaje terminado. ¿Por qué te salvé? Pregunté en voz alta, bastante confundido. El ojo dio un firme brinco en el aire hacia arriba y hacia abajo, confirmándome la respuesta. Me quedé en absoluto silencio durante unos segundos, sobándome la nuca mientras trataba de hacer memoria, pero no lograba ubicar en qué momento me había topado con él. Decidí no darle más vueltas a ese detalle por ahora y pasé directo a la siguiente duda. Está bien, entonces dime la razón principal. ¿Por qué viniste precisamente conmigo? El parásito volvió a sobrevolar las hojas con rapidez, desplazándose de letra en letra mientras mi pluma iba anotando el nuevo mensaje en la hoja. La respuesta se fue armando paso a paso. QUIROCONVRTIRMNTUPARASITOIUNIRMATI. Al terminar de escribir la última letra, me le quedé viendo fijamente al cuaderno y luego al ojo, que flotaba pacientemente frente a mí esperando mi reacción. ¿Por qué? Le pregunté directo, necesitando entender sus razones. El parásito comenzó a desplazarse con prisa de hoja en hoja, posándose sobre cada letra en una secuencia larga y constante, mientras mi pluma apenas daba abasto para anotar todo el mensaje recorrido. Explicó que todo comenzó desde aquel asalto a la banda criminal hace bastante tiempo, cuando entré al lugar a destruirlo todo y de pura casualidad lo rescaté antes de que terminara siendo vendido en el mercado negro junto con el resto del cargamento. Contó que desde ese preciso momento se dedicó a observarme oculto en las sombras sin que yo me diera cuenta, viendo absolutamente todo lo que hacía en mi día a día, desde mis peleas nocturnas y mis ratos enseñando cosas, hasta la vez que terminé saliendo como modelo en una revista, pero que sobre todas las cosas, lo que más le impactó fue ver cómo rescataba a muchos de los suyos sin pedir nada a cambio. Por eso tomó la decisión de buscarme, porque quería convertirse en mi parásito y unirse a mí para otorgarme habilidades de enorme utilidad en el futuro. Guardé silencio por unos momentos, dejando la pluma sobre el escritorio mientras digería toda la información que acababa de leer, para luego mirar de frente al ojo flotante y decirle con absoluta sorpresa: «Wow, eso es mucho tiempo». El ojo se inclinó despacio en el aire, dando un firme asentimiento en respuesta. Me quedé unos segundos observando las hojas de papel sobre la cama, sopesando todo lo que acababa de procesar.
La idea de tener a un parásito vigilándome desde las sombras todo este tiempo era rara, pero su intención parecía completamente honesta y no se sentía ningún tipo de amenaza venir de él. Si de verdad estaba dispuesto a unirse a mí, necesitaba saber exactamente qué era lo que aportaba a la mesa. A ver, rompí el silencio, mirándolo de frente. Dijiste que podías darme ciertas capacidades si nos uníamos. ¿Cuáles son exactamente tus habilidades? El ojo volador no tardó en reaccionar. Volvió a sobrevolar la cama con agilidad, saltando de hoja en hoja a gran velocidad mientras yo sostenía la pluma y transcribía cada letra que iba marcando. La lista se fue formando en el papel de manera clara y precisa. Una mejor perspectiva de todo el entorno, funcionando prácticamente como un radar y un sentido de peligro, la capacidad de ver a distancias extremas mucho mejor que un águila o incluso superior a eso, y finalmente la capacidad de levitar, aclarando que no se trataba de volar como tal, pero sí de una ventaja enorme para la movilidad y la agilidad en combate. Al terminar de escribir el último detalle, levanté la pluma y me quedé mirando la hoja fijamente, repasando cada punto en mi cabeza. Una visión panorámica tipo radar me permitiría reaccionar antes de cualquier emboscada, el sentido de peligro me daría una fracción de segundo vital contra ataques sorpresa, el alcance visual facilitaría el rastreo desde lejos y la levitación me otorgaría un control del espacio tremendo para moverme o esquivar en el aire sin depender de apoyos firmes. Combinado con mi forma de pelear, el paquete entero era ridículamente útil. Me pasé una mano por la barbilla, reflexionando en voz baja mientras observaba al ojo flotar pacientemente frente a mí. Un radar biológico, visión de largo alcance y control de levitación para moverme mejor, no es poca cosa. Con algo así, la ventaja táctica en una pelea cambia por completo. Y dime, rompí el silencio, dando un paso más cerca del colchón, si llegamos a hacer esto, ¿cómo funcionaría exactamente la unión? El ojo volador se desplazó hacia el abecedario sin dudarlo, posándose sobre las hojas con una precisión impecable mientras mi pluma iba registrando la respuesta paso a paso. La explicación comenzó fluida. Al unirse a mi cuerpo, el parásito se integraría de forma simbiótica directa con mi sistema nervioso y mi estructura física. De esa manera, las habilidades visuales, el radar de entorno, la percepción de peligro y la levitación se activarían de forma totalmente instintiva y natural, como si se tratara de un órgano más con el que hubiese nacido. Sin embargo, a mitad del mensaje, el ojo hizo una breve pausa en el aire. Pareció dudar por una fracción de segundo antes de continuar marcando las letras, revelando un detalle importante. Transcribí el texto con atención hasta notar la aclaración al final. Había un inconveniente en todo el proceso. Pero no era una desventaja para mí, sino un costo total para él. Me detuve un instante, levantando la vista del papel para mirarlo fijamente a la pupila. ¿A qué te refieres con un inconveniente? Le pregunté con seriedad. Sé honesto conmigo. El parásito no retrocedió. Voló de regreso a las hojas y comenzó a marcar las letras de forma continua y honesta, dictando la verdad detrás de su naturaleza. Una vez que me una a ti, simplemente será todo, fui escribiendo en el cuaderno mientras el mensaje se expandía. El ojo explicó que, antes de que su especie terminara prácticamente extinta, su biología funcionaba bajo una regla definitiva. Se unían a un solo anfitrión para toda la vida y permanecían a su lado hasta que ambos morían. Pero el precio real de esa fusión era que, al completarse el enlace, el parásito perdía cualquier rastro de su propia conciencia e individualidad. Dejaría de ser una entidad independiente para convertirse en una parte más del cuerpo del anfitrión, integrándose tan perfectamente que sería como si jamás hubiese llevado un parásito encima, sino una habilidad propia nacida de su mismo ser. Terminé de anotar la última palabra y dejé caer la mano sobre la mesa, quedándome en un silencio absoluto. Miré el texto en el cuaderno y luego al pequeño ojo flotante que permanecía suspendido frente a mí, esperando pacientemente mi decisión. Saber que estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad y a su existencia como individuo con tal de unirse a mí me dejó completamente en modo reflexivo. Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando alternadamente el papel y al pequeño parásito que flotaba en el centro del cuarto. La criatura no se movió de su sitio, pero su pupila no se despegó de mí ni un solo segundo, manteniendo una insistencia silenciosa pero firme, como si estuviera completamente segura de la decisión que estaba a punto de tomar. Está bien, accedí finalmente, dejando escapar el aire por la boca. Si de verdad es lo que quieres, acepto.
Al escuchar mis palabras, el ojo dio un brinco en el aire lleno de júbilo, dando un par de vueltas rápidas a mi alrededor antes de abalanzarse hacia mí para iniciar el proceso de unión. Unos 30 minutos más tarde, atravesé el marco de la puerta de mi habitación. Caminaba con la mirada completamente perdida en el suelo y el cuerpo extrañamente ligero, sintiendo los nuevos reflejos y la percepción amplificada asentándose en mi sistema como si siempre hubieran estado ahí. En la mano derecha llevaba apretado el fajo de hojas de papel que había usado para la comunicación, completamente arrugadas por la presión de mis dedos. Antes de avanzar hacia la sala, me detuve en el pasillo y me giré despacio para mirar hacia atrás. La habitación estaba vacía, sumida en un silencio absoluto donde ya no había ninguna criatura flotando ni piruetas en el aire. Solté un largo suspiro cargado de culpa al pensar en la voluntad que se había extinguido para siempre ahí dentro, antes de dar un paso atrás y cerrar la puerta con un golpe suave. Me alejé del pasillo y caminé directo hacia el bote de basura, arrojando el fajo de hojas arrugadas que cayeron al fondo con un golpe seco. Tratando de sacudirme la pesadez de la culpa y acomodar mis pensamientos, me metí al baño. Me di una aseada rápida, lavándome la cara con agua bien fría para terminar de despejarme y asimilar los nuevos sentidos que ya bullían bajo mi piel. Salí a los pocos minutos, ya cambiado y fresco, llevando puesto lo de siempre. Una camisa negra de mangas cortas, un pantalón de mezclilla y mis zapatos negros. Con la mente más clara, me dirigí hacia la cocina para buscar algo de desayunar, pero apenas crucé el umbral me topé con una escena bastante extraña. Cilia estaba completamente echada sobre la mesa del comedor. Tenía los brazos extendidos y la mejilla pegada a la madera, luciendo tan desinflada como si el mueble le hubiera robado hasta la última gota de energía vital del cuerpo. Me detuve en la entrada, mirándola con una ceja arqueada. ¿Qué te pasa?, le pregunté, acercándome a paso lento. En respuesta, Cilia solo soltó una serie de murmullos inaudibles contra la superficie de la mesa, sin hacer el más mínimo esfuerzo por levantar la cabeza. Antes de que pudiera volver a insistir, la melena oscura cobró vida. Samson asomó su rostro entre el cabello, revelando unas enormes ojeras que remarcaban pesadamente sus característicos ojos amarillos. Tenía una expresión de cansancio absoluto que rara vez se le veía. Me clavó la mirada y, sin dar ningún tipo de contexto, soltó con voz ronca: salida nocturna. Sin decir una sola palabra más, estiró uno de sus mechones como si fuera un brazo, alcanzó una botella de agua fría que estaba sobre la barra recién sacada del refrigerador, y se la empinó. Se bajó el agua entera de un solo trago largo y desesperado. Al ver la escena tan lamentable de esos dos a primera hora de la mañana, no pude evitar que me resbalara una enorme gota de sudor por la nuca, quedándome ahí parado en silencio, procesando el desastre sin saber qué más decir. Cilia se levantó apenas un par de centímetros de la mesa, apoyando la barbilla con pesadez sobre la madera. En un tono de voz un poco más alto, pero arrastrando cada palabra, miró hacia donde estaba y me soltó directo: ¿cómo le haces para aguantar esto? Me le quedé viendo con el ceño fruncido, totalmente despistado por lo repentino de la pregunta. ¿Hacer qué cosa?, repetí, dando un paso más hacia la cocina. Cilia hizo un esfuerzo sobrehumano para girar la cabeza y sostenerme la mirada. Dejó escapar el suspiro más cansado de la historia, uno de esos que salen desde lo más profundo del pecho, y habló con la voz completamente raspada. Eso, andar de noche, salir a patrullar, buscar pelea con delincuentes y regresar como si nada a la mañana siguiente, es un infierno. Conforme escuchaba su reclamo, la sorpresa me ganó al entender lo que habían estado haciendo. ¿Justiciero? Un momento, ¿no estarás hablando de...? Sí, me interrumpió Cilia de inmediato, sin dejarme terminar la frase y dejando caer la cabeza de golpe contra la madera de nuevo. Samson soltó un bufido desde la melena, cerrando los ojos con pesadez mientras se pasaba una mano hecha de cabello por la frente. Jamás pensé que hacerse el héroe durante toda la maldita noche fuera una experiencia tan absurdamente agotadora, agregó el parásito con tono de puro arrepentimiento. Me froté la nuca despacio, pensando por un segundo cómo explicarles la diferencia antes de soltar un largo suspiro y ser completamente honesto. Bueno, para mí es un poco más fácil aguantar el ritmo. A diferencia de ustedes, miré de reojo a Samson, o tal vez no por ti, mi caso es distinto. Crecí una parte de mi vida en medio de la guerra durante unos años. Estar despierto desde la noche hasta el amanecer es algo con lo que prácticamente crecí. Al escuchar eso, la cocina se quedó en un silencio repentino.
Filia solo alcanzó a murmurar algo ininteligible contra la mesa, mientras que Samson entornó los ojos amarillos y soltó un rezongo con su voz ronca. Suertudo de mierda, negué con la cabeza en silencio, sin ganas de discutir sobre el tema. Di un par de pasos hacia la mesa y, sin pedirle permiso a nadie, me incliné para sujetar a Filia de la cintura y cargarla sobre mi hombro como si fuera un saco de papas. Ni ella ni Samson pusieron la menor objeción. Estaban tan molidos que simplemente se dejaron llevar. Caminé hacia la sala y la dejé acostada boca arriba sobre el sofá. Filia no hizo el menor intento por acomodarse. Se quedó ahí tirada, con los brazos caídos a los lados y la mirada fija en el techo, completamente desparramada. Me sacudí las manos tras dejar a Filia en el sillón y desvió un momento la mirada hacia la cocina. Luego regresé los ojos al par de exhaustos que tenía enfrente. Voy a prepararme unos burritos, dije, señalando con el pulgar por encima de mi hombro. ¿Quieren que les haga algunos a ustedes también? Sí, por favor, alcanzó a responder Filia con un hilo de voz, sin despegar los ojos del techo. Que sean 3 docenas para mí, y ponles extra de todo, agregó Samson con pesadez, dejando caer su cabeza de cabello sobre la falda de la chica. Está bien, respondí encogiéndome de hombros. No se tarden en revivir. Sin más, me di la vuelta y regresé a la cocina. Saqué los ingredientes del refrigerador y la alacena, encendí el sartén y me puse a preparar la comida para calmar el hambre de la mañana. Pasaron un par de horas en las que la casa se sumió en un silencio absoluto, roto únicamente por el murmullo bajo del televisor. Me encontraba tranquilamente recostado en el sofá individual de al lado, con el control remoto en la mano y la vista fija en la pantalla, disfrutando de un rato de paz. A mi lado, la escena en el sillón principal era casi cómica. Filia había caído rendida en un sueño profundo poco después de devorar su parte. Estaba desparramada boca arriba, respirando despacio y con varias migajas de tortilla y carne pegadas en las mejillas. Arriba en su cabeza, Samson tampoco se quedaba atrás en el espectáculo del cansancio. La enorme melena de cabello descansaba completamente desparramada sobre el respaldo del sofá, con sus ojos amarillos bien cerrados y soltando pequeños ronquidos. Pero lo mejor era el suelo alrededor del sillón, que se había convertido en un auténtico desastre repleto de servilletas de papel hechas bola y empaques arrugados que Samson había tirado tras limpiarse la boca de forma salvaje. Negué con la cabeza divertido mientras cambiaba de canal, dejando que el par de héroes nocturnos recuperara las energías que se habían gastado en la noche. Aprovechando la tranquilidad del momento, me levanté del sillón en silencio para no despertar a nadie. Recogí del suelo todas las servilletas que Samson había dejado tiradas y las junté con el empaque vacío de los burritos. Me acerqué con cuidado a Filia y, utilizando una servilleta limpia, le retiré suavemente las migajas de las mejillas para que no le incomodaran mientras dormía. Ella ni se inmutó. Siguió respirando a ritmo lento, completamente ida en su sueño. Fui a la cocina, eché todo al bote de la basura y salí un momento a dejar la bolsa en el contenedor exterior. Al regresar a la sala, la casa me recibió con esa calma tan rara de mitad del día. Me quedé parado unos segundos en el centro de la pieza, observando detenidamente el espacio, hasta que la vista se me fue hacia mis propios pies. Recordé el detalle de la movilidad que el ojo me había otorgado durante la fusión. Llevado por la pura curiosidad, me concentré un poco en esa nueva sensación que bullía bajo mi piel e intenté deslizarme por el suelo. Para mi sorpresa, funcionó a la primera. No me impulsé con las piernas. Simplemente patiné sobre el piso pulido como si llevara ruedas invisibles en las suelas, avanzando varios metros con una fluidez absurda. La velocidad me tomó tan desprevenido que tuve que estirar la mano y apoyarme rápido en el borde de la mesa del comedor para frenar el impulso. Me quedé ahí, medio agachado y con la mano en la mesa, mirando incrédulo mis zapatos y luego el espacio de la sala que acababa de cruzar en un pestañeo. El control sobre el movimiento era increíblemente fino. Sonreí de lado y clavé la vista en el techo por un segundo, dedicándole un pensamiento sincero al pequeño parásito que ahora era parte de mí. Gracias, te aseguro que tus habilidades no serán en vano. Aprovechando que los demás seguían profundamente dormidos, decidí experimentar un poco más con el nuevo repertorio de habilidades que tenía a mi disposición. Me quedé en medio de la sala, probando la ligereza de mis piernas y la forma en que mi centro de gravedad parecía haberse reconfigurado por completo. Doblé ligeramente las rodillas para tomar impulso, queriendo probar el rango de la levitación y la mejora física combinadas, aunque sin la intención de usar toda mi fuerza.
Solo fue un pequeño empuje, un saltito casual para tantear el terreno. El resultado me superó por completo. En una fracción de segundo, mis pies se separaron del suelo con una velocidad absurda y, antes de que pudiera siquiera calcular la altura, escuché un seco thump. Cuando mi cabeza se estrelló de lleno contra el plafón de la sala. ¡Auch! Bucé en voz baja, cayendo de pie al instante mientras retrocedía, tambaleándome un par de pasos y me llevaba una mano a la coronilla para sobarme la zona del golpe. Miré hacia arriba, evaluando la marca ligera que había dejado en el techo por la fuerza imprevista del salto, y luego solté una risa baja, negando con la cabeza mientras una sonrisa de completa satisfacción se dibujaba en mi rostro. La potencia y la agilidad que el parásito me había otorgado estaban a otro nivel. Dejándome llevar por la emoción del momento, empecé a dar vueltas por la sala mientras me sobaba la cabeza. Quería ver qué tanto más podía exprimir de esto, en especial en lo que respecta a la velocidad. En ese instante me vino a la memoria un vago recuerdo. El personaje de una vieja serie que había visto hace años y cuyo nombre ya ni recordaba bien, el cual utilizaba la levitación no solo para flotar, sino para reducir la fricción con el suelo y desplazarse a un ritmo ridículamente rápido. La idea me pareció brutal, pero no era tan estúpido como para ponerme a correr a máxima velocidad dentro de un departamento lleno de muebles y con 2 personas durmiendo. Necesitaba un lugar apartado, tal vez una zona abandonada o algún terreno despejado para poner a prueba mi hipótesis sin romper nada. Caminé rápido hacia la puerta principal, listo para salir, pero justo cuando estaba por poner la mano en la perilla me detuve en seco. Casi lo olvido, murmuré para mí mismo. Regresé a la cocina a toda prisa, tomé un pedazo de papel y un lápiz, y le dejé una nota rápida a Filia sobre la mesa para que no se preocuparan si despertaban y no me veían. Antes de salir, tomé el control remoto, apagué la televisión para que no hiciera ruido y cerré la puerta con cuidado tras de mí. Bajé las escaleras a paso firme hasta llegar al estacionamiento del edificio. Me subí a mi auto, encendí el motor y salí a la calle principal, manteniendo un manejo tranquilo mientras me alejaba del tráfico y me dirigía hacia las afueras de la ciudad. Tras unos minutos de manejo, dejé atrás la calle principal y desvié el auto hacia un pequeño sendero de tierra y grava, de esos que rara vez reciben tráfico. El trayecto se fue volviendo cada vez más silencioso a medida que los árboles empezaban a rodear el camino, hasta que finalmente el sendero murió justo en la entrada de un bosque bastante tupido y apartado. Apagué el motor, dejé las llaves en el bolsillo y me bajé del vehículo. El aire se sentía mucho más fresco aquí, cargado de olor a pino y a tierra húmeda, interrumpido únicamente por el ruido del viento entre las copas de los árboles y el crujido de las hojas secas bajo mis zapatos. Caminé unos cuantos metros internándome en el follaje, examinando con detenimiento el terreno. Había suficiente espacio entre los troncos para moverme con libertad, desniveles para probar saltos y la vegetación era lo bastante densa como para mantener cualquier maniobra lejos de miradas curiosas. Me detuve en medio de un pequeño claro, crucé los brazos sobre el pecho y dejé escapar un asentimiento de aprobación mientras miraba a mi alrededor. Sí, este lugar está perfecto, me dije a mí mismo en voz baja, con una ligera sonrisa dibujándose en mi rostro mientras me preparaba para comenzar la práctica. Comencé a internarme en el bosque a paso lento y constante, dejando atrás la silueta de mi auto hasta que la vegetación terminó por cubrirla por completo. El terreno era irregular, repleto de raíces gruesas que sobresalían de la tierra, enormes rocas cubiertas de musgo y matas de arbustos secos que crujían a cada paso que daba. En lugar de avanzar a la ligera, me tomé el tiempo de observar cada detalle del paisaje, asimilando la forma del entorno y la manera en que la luz del sol se filtraba apenas entre las copas de los árboles más altos. Para no perder el rumbo en un lugar tan tupido, empecé a trazar un mapa mental minucioso conforme me adentraba. Iba identificando puntos de referencia claros a mi paso. Una formación rocosa bastante peculiar a mi izquierda que parecía una especie de muro natural, un pino enorme con el tronco dividido en dos unos metros más adelante, y una pequeña bajada de tierra floja que marcaba el inicio de una zona aún más densa. Mi mente iba registrando la distancia entre cada uno de estos elementos, calculando los giros y los cambios de elevación como un hábito automático bien entrenado. Además, con la percepción del entorno amplificada gracias a la fusión, el proceso de orientación se volvía absurdamente fácil. Podía sentir la disposición del terreno a mi alrededor casi como si tuviera un mapa tridimensional desplegado en la cabeza, ubicando la posición exacta de los obstáculos, la densidad de los árboles e incluso la distancia exacta que me separaba del auto que había dejado atrás.
Me detuve un momento sobre la cima de una pequeña loma, contemplando la extensión del bosque que se desplegaba frente a mí. El lugar era enorme, solitario y perfecto para lo que tenía planeado. Con la ruta de regreso grabada a la perfección en la cabeza y el terreno completamente mapeado, dejé escapar un suspiro de satisfacción y me preparé para empezar a poner a prueba las habilidades. Me paré justo en el centro del claro y me tomé un par de segundos para respirar profundo, sintiendo cómo esa extraña energía de levitación se activaba en mi interior al primer llamado de mi voluntad. No quería limitarme a flotar sin sentido. Lo que me interesaba era comprobar cómo esa anulación de la gravedad y la fricción afectaban directamente mi agilidad en un entorno real. Fijé la vista en un grupo de árboles bastante juntos que formaban un circuito natural y, sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ellos. El cambio en la movilidad fue brutal. En lugar de dar zancadas pesadas sobre la tierra floja, mis pies apenas rozaban las hojas secas, permitiéndome desplazarme a ras de suelo como si estuviera patinando sobre hielo, pero con un control total del cuerpo. Me deslicé en diagonal esquivando el primer pino a una velocidad increíble y, en lugar de frenar para corregir la trayectoria como lo habría hecho normalmente, utilicé la levitación para cambiar de dirección en el aire de forma instantánea. Fue como romper las leyes de la inercia. Pasé de moverme a la derecha a proyectarme hacia la izquierda en una fracción de segundo, rodeando las rocas y los troncos con una fluidez casi líquida. Para llevar la prueba un paso más lejos, me dirigí hacia la parte más densa de la vegetación, donde las raíces sobresalían del suelo y los arbustos hacían imposible correr a pie sin tropezar. En lugar de elevarme hacia arriba, ajusté la levitación para mantenerme flotando a apenas un par de centímetros de la superficie. Era la distancia exacta para no tocar la tierra floja ni atorarme con la maleza, pero manteniendo el centro de gravedad lo suficientemente bajo como para desplazarme como una flecha. Comencé a esquivar las ramas y los troncos a alta velocidad, sintiendo como los pies rozaban el aire justo por encima de los obstáculos sin llegar a tocar el suelo. Podía girar sobre mi propio eje de forma drástica, inclinarme en ángulos imposibles para pasar entre aberturas estrechas y corregir la trayectoria en el acto. Al estar a casi nada del piso, el impulso no perdía realismo ni control. Simplemente me deslizaba a un ritmo endemoniado entre el follaje, cancelando cualquier impacto y convirtiendo un terreno lleno de trampas naturales en una pista de carreras perfectamente fluida. La respuesta fue inmediata. Sin la fricción de los zapatos contra la tierra floja, salí disparado ganando una velocidad que en condiciones normales me habría tomado varios metros alcanzar. No era una rapidez absurda ni incontrolable, pero ir al paso de una motocicleta a toda marcha, manteniendo los pies suspendidos a milímetros del piso producía una adrenalina tremenda. El viento me azotaba la cara con fuerza y la vegetación a los lados empezaba a pasarse rápido, mientras mis oídos solo registraban el silbido del aire y el crujido de las hojas que salían volando por la ráfaga que dejaba a mi paso. Lo más impresionante era la estabilidad. El suelo lleno de piedras y baches pasaba volando debajo de mí, pero mi cuerpo no sufría un solo desbalance. Incliné el torso un poco hacia adelante para cortar mejor la resistencia del aire y aceleré un tramo más, sintiendo como mis reflejos amplificados trabajaban a la par para no perder el control del trayecto. Al ver que el camino recto se terminaba, fui reduciendo el impulso gradualmente hasta frenar de forma suave a unos metros de una formación rocosa. Me detuve por completo, dejando que las hojas que levanté terminaran de caer a mi alrededor, mientras soltaba una risa corta al asimilar lo práctico y eficiente que era este modo de moverme. Me quedé ahí parado, sobándome el pecho mientras la adrenalina aún me hacía retumbar el corazón contra las costillas. Solté un resoplido cargado de emoción y acabé soltando una carcajada limpia, mirando hacia atrás para medir el tramo que acababa de recorrer en un abrir y cerrar de ojos. Madres, esto es una locura, murmuré para mí mismo, sin poder quitarme la sonrisa de la cara. Me miré las manos, sintiendo el hormigueo del viento helado pegándome en los nudillos, y luego volví a clavar la vista en la estela de hojas secas que aún terminaban de asentarse en la tierra. ¿A cuánto diablos iba? Me pregunté a voz en cuello, ladeando la cabeza mientras sacaba cuentas rápidas en la mente. 50, 80... No, tal vez rozando los 100 km por hora, fácil. Si en una carrera normal apenas ando arañando los 30 o 40, ir a esta velocidad sin sentir el golpe del suelo en los tobillos es otra dimensión. Dando un par de pasos hacia adelante para recuperar el ritmo de la respiración, me llevé la mano a la barbilla, sintiendo como los pensamientos me iban a 1000 por hora.
Y lo mejor es que ni siquiera me fatigué las piernas, continué hablando al aire, entusiasmado. Es pura inercia y control mental. Sin fricción, la aceleración es casi instantánea. Si logro perfeccionar el frenado y la tracción en curvas cerradas a esta misma velocidad, nadie va a poder seguirme el paso en un espacio reducido. Dios, es que esto cambia el juego por completo. Me quedé observando la copa de los árboles, calculando la altura y la resistencia de las ramas más gruesas. Ya había experimentado lo que un pequeño empuje podía hacer en el espacio reducido de la sala, así que era momento de ver qué tanto alcance vertical lograba en campo abierto y en pleno movimiento. Me puse en marcha de nuevo, dejando que mi cuerpo se asentara a esos 2 centímetros del suelo. Aceleré a una velocidad normal, constante y bien controlada, patinando sobre la tierra con la fluidez que le había ido agarrando al movimiento. En cuanto divisé un pino bastante robusto unos metros más adelante, fijé la vista en una rama firme que sobresalía a casi 3,5 metros de altura. Al llegar a la base, flexioné apenas las rodillas y di exactamente el mismo salto corto que me había hecho chocar contra el techo del departamento. El despegue fue inmediato. Salí proyectado hacia arriba con una facilidad absurda, cortando el aire en una trayectoria diagonal. Sin embargo, al no haber ajustado del todo la inclinación del torso por el impulso que traía patinando, el ascenso fue un poco más tosco de lo pensado. Terminé llegando a la altura de la rama con algo de traba. Estiré las manos a toda prisa, calcé los dedos en la madera rugosa y me reacomodé de un manotazo rápido para no pasarme de largo ni perder el equilibrio. Logré asentarme de pie sobre la rama, la cual crujió ligeramente bajo mi peso a 3,5 metros del suelo. Me equilibré con calma, sobándome un poco el hombro por el pequeño rasponazo contra la corteza al subir, y miré hacia abajo. El terreno se veía completamente distinto desde esta altura, y la precisión del salto, a pesar de ese pequeño fallo de cálculo en la llegada, demostraba que alcanzar zonas elevadas ya no requería el menor esfuerzo físico. Al alzar la vista entre la fronda, me dio una perspectiva totalmente distinta de la envergadura del pino. La rama en la que me encontraba apenas era el primer peldaño de una estructura monumental que se elevaba varias docenas de metros hacia el cielo. A ver, ¿cuánto me tomó en llegar hasta arriba?, murmuré para mí mismo, calculando la distribución de los troncos secundarios y los espacios libres entre el follaje. Decidí no usar la fuerza bruta, sino una serie de saltos cortos y controlados, aprovechando la ligereza de la levitación para impulsarme de rama en rama como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Flexioné apenas las piernas y me lancé hacia la siguiente sección. Tac, tac, tac. Los impulsos fueron precisos, casi rítmicos. Mi cuerpo subía con una fluidez pasmosa, esquivando ramitas secas, apoyando la suela del zapato solo una fracción de segundo en la madera para dar el siguiente brinco y ajustando el peso en el aire antes de tocar la siguiente superficie. En cuestión de apenas 3 o 4 segundos, atravesé el manto denso de acículas y salí disparado hacia la parte más alta, donde el tronco principal se volvía delgado y firme. Estiré la mano, me aferré a la cima del árbol y me quedé suspendido a casi 2 centímetros de la madera para no doblar la copa con mi peso. Me detuve por completo, dejando que el aire fresco del bosque me diera de lleno en la cara. La vista desde ahí arriba era simplemente espectacular. Un mar inmenso de copas verdes se extendía en todas direcciones hasta perderse en la falda de las montañas lejanas, mientras el viento mecía suavemente la cima de los pinos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el murmullo de la brisa. Me quedé contemplando el horizonte durante varios minutos, disfrutando del paisaje y sintiendo una extraña paz al saber de lo que ahora era capaz. Miré desde la copa del árbol hacia el suelo, evaluando la distancia abismal que me separaba de la tierra. La tentación fue instantánea. Quería ver que también absorbía la levitación un impacto directo desde semejante altura y si mi cuerpo aguantaba el tirón. Sin pensarlo 2 veces, me dejé caer. El viento me rugió en los oídos mientras el suelo se me venía encima a toda velocidad. Justo un instante antes del golpe, activé la levitación para amortiguar la caída, cortando drásticamente el impacto vertical. Aún así, la inercia del peso me impulsó de golpe contra el piso. Toqué la tierra floja, encogí el cuerpo y salí dando volteretas de forma desordenada por el suelo, rodando entre hojas secas, ramas y maleza hasta que mi espalda impactó limpiamente contra el tronco de un pino, deteniéndome en seco y dejándome completamente de cabeza, con las piernas apoyadas hacia arriba contra la corteza. Me quedé ahí tirado un par de segundos, mirando el bosque al revés, antes de soltar una risotada ruidosa que resonó entre los árboles.
A la madre, eso estuvo increíble. Exclamé para nadie en particular, riéndome de la pose absurda en la que había terminado. Moví los hombros y los brazos para checar si había algún hueso roto o algún golpe serio, pero nada. Literalmente no sentí nada, solo la molestia de andar rodando como bote por la tierra, añadí sorprendido, notando cómo la levitación había frenado casi toda la fuerza del impacto antes de tocar el piso. Con una maniobra rápida me impulsé del tronco, dejé caer las piernas y me acomodé de pie con total normalidad. Me sacudí la tierra de los pantalones, me quité un par de hojas secas que me habían quedado pegadas en la ropa, y sonreí al ver que ni siquiera me había hecho un rasguño. Una vez de pie y con la ropa limpia, me quedé mirando de nuevo la copa del árbol del que me acababa de tirar. Me picó la curiosidad por saber cuál era mi límite vertical puro. Sin tomar carrera, sin patinar para ganar inercia y sin usar trucos. Simplemente me quedé quieto en mi sitio, flexioné apenas las piernas y concentré toda la fuerza posible en un solo impulso desde abajo. El despegue no tuvo violencia ni sobresaltos. Al no haber fricción con el suelo, la levitación me elevó con una fluidez asombrosa. Fue un ascenso continuo y suave, pero disparado hacia el cielo a una rapidez tremenda. El viento comenzó a azotarme el rostro mientras ganaba metros sin sentir el golpe o la resistencia habitual de un brinco humano. En cuestión de un par de segundos, superé sin esfuerzo el nivel de las ramas más altas, alcanzando la misma altura que la copa del pino enorme donde había estado parado hace un momento. Llegué al punto más alto, me quedé suspendido una fracción de segundo en el aire contemplando el panorama y luego comencé a descender. Ajusté la levitación para controlar el ritmo de la caída, amortiguando la bajada hasta posarme sobre el suelo en cuclillas de forma limpia y casi sin hacer ruido. Me quedé en esa posición un rato, sobándome la barbilla de forma pensativa mientras procesaba la elevación que acababa de lograr. 10, tal vez 12 metros de altura limpia, murmuré para mí mismo, midiendo a ojo la distancia entre el suelo y la cima del árbol. Y eso fue solo un despegue en estado base, sin usar velocidad de arranque ni nada. La idea me llevó inevitablemente a pensar en la diferencia entre mi cuerpo normal y mi transformación como Ghost Rider. Si en mi forma habitual, combinada con la levitación del ojo, podía elevarme así de fácil y sin esfuerzo físico pesado, la potencia que lograría al desatar la fuerza del Vengador Fantasma tenía que ser monumental. Con esa masa muscular y las llamas multiplicando todo, el impulso vertical sobrepasaría por completo cualquier límite terrenal. Estuve a punto de invocar el fuego para comprobarlo, pero me detuve a tiempo. Negué con la cabeza y solté una sonrisa ligera mientras me ponía de pie. No, hoy no, me dije en voz baja. Este rato es para irle agarrando el modo a esto a mi propia manera. Ya habrá tiempo de probar lo demás después. Me quedé de pie un momento, mirando hacia la cima de los árboles, mientras sacaba cuentas en la cabeza sobre la física de mis propios movimientos. Si 10 o 12 metros era lo que alcanzaba desde parado, el escenario cambiaba por completo cuando metía velocidad de por medio. A ver, si vengo corriendo a pie, a mi velocidad normal sin patinar, murmuré para mí mismo, caminando un par de pasos para visualizar el trayecto, el impulso horizontal le da un extra al salto, pero sigo teniendo la resistencia de la gravedad, tirándome hacia abajo y la pérdida de energía al despegar de la tierra. A lo mucho, metiéndole todas las ganas en la zancada final, estaría llegando a unos 15 o 18 metros de altura. Sonreí ligeramente al darme cuenta de que esa cifra ya era una locura para cualquiera, pero la verdadera diferencia venía con la levitación. Ahora, si vengo patinando a casi 100 km por hora a 2 centímetros del suelo, hice una pausa, sobándome el mentón mientras analizaba la física de la maniobra. Ahí no hay fricción que me frene antes de despegar. La inercia horizontal es brutal, pero hay que recordar que esa fuerza va hacia adelante, no hacia arriba. No es como si tuviera un cohete en la espalda empujándome directamente al cielo. Solo estoy redirigiendo una enorme velocidad lineal en un ángulo hacia arriba. Imaginé la parábola del salto en mi mente, calculando cómo la velocidad de desplazamiento se convertiría en alcance y altura. Con semejante impulso de carrera patinando, la parábola se estira muchísimo. Fácilmente terminaría alcanzando entre unos 20 y 22 metros en el punto más alto del arco antes de empezar a caer. El pensamiento de cruzar más de 20 metros de altura en un solo brinco horizontal me sacó un silbido suave. La combinación de velocidad de patinaje y despegue en el momento justo me daba una cobertura de terreno absurda, perfecta para cruzar brechas enormes o alcanzar tejados altos en un pestañeo sin necesidad de andar revelando nada raro a la vista de los demás. Dejé atrás las matemáticas y los cálculos por un momento.
Con el tema de la velocidad y los saltos ya bastante claro, tocaba poner a prueba los sentidos. Despegué del suelo en un brinco limpio y me elevé hasta acomodarme sobre una rama gruesa en la parte alta del árbol, sujetándome con calma para tener una toma despejada del entorno. Alcé la mirada entre el follaje y fue ahí cuando noté el cambio en mi visión. No era nada estrafalario, pero el salto en la calidad de imagen que mi cerebro procesaba era evidente. Todo se veía con una nitidez impecable. Los contrastes entre las luces y las sombras, la textura de las hojas y la claridad de los contornos a mi alrededor tenían una precisión casi fotográfica. Intrigado por el alcance, enfoqué la atención en el suelo, a unas cuantas decenas de metros de distancia, cerca de un matorral que a simple vista se habría visto como una mancha verde oscura. Al fijar la mente en ese punto, la vista respondió con una especie de enfoque natural muy fino. A esa distancia, pude distinguir con total claridad a un par de ardillas, escarbando tranquilamente entre la tierra y las hojas secas. Veía el movimiento rápido de sus patas, cómo olfateaban el piso e incluso el ligero temblor de sus colas como si las tuviera apenas a un par de pasos de mí. Moví la mirada hacia otro tronco situado a unos 40 metros y pude seguir el camino de una fila de hormigas, subiendo por las grietas de la corteza sin romper el foco. El nivel de detalle era brutal para una distancia corta y media. No me convertía en un telescopio viviente, pero sí me daba una capacidad de observación y una percepción del entorno lo suficientemente fina como para no perder de vista absolutamente nada a mi alrededor. Tras dejar de enfocar los animales en el suelo, me eché un poco hacia atrás sobre la estructura de la rama y alcé la cabeza hacia arriba. El azul del cielo se veía con una intensidad limpia, y el subidón de resolución en la vista me permitía apreciar la textura de las nubes con un detalle bellísimo. Podía ver los bordes suaves de los cúmulos, las sombras grises que se formaban en sus bases y la forma en que la brisa en las alturas las iba moldeando lentamente. Era una estampa serena, de esas que raras veces uno se detiene a admirar con verdadera calma. Me acomodé mejor en la copa del pino, recargando la espalda contra el tronco principal y dejando que las piernas colgaran con total libertad. El viento fresco me daba de lleno en la cara, trayendo consigo el aroma a pino fresco y tierra húmeda. Me relajé por completo, dejando que el murmullo de las hojas y la paz del lugar me envolvieran mientras me quedaba fascinado viendo cómo las nubes cambiaban de forma contra el fondo azul. «Qué bonito está el cielo hoy, caray», murmuré en voz baja, soltando un suspiro profundo y dejando que los hombros se me descensaran del todo. El tiempo simplemente dejó de importar. Entre el cansancio acumulado, el aislamiento del bosque y lo placentero del momento, me quedé ahí meciéndome al ritmo del viento sin darme cuenta de cómo avanzaban los minutos. Las sombras proyectadas por las copas de los árboles se fueron acortando poco a poco hasta desaparecer casi por completo debajo de los troncos, marcando la llegada del mediodía. El sol ya se encontraba en su punto más alto, bañando todo el dosel con un brillo dorado y calientito. Seguía completamente traspuesto, disfrutando de la calma absoluta, cuando de mi boca salió un pensamiento espontáneo al aire. Ojalá Filia y Samson estuvieran aquí para que vieran lo hermoso del cielo. Guardé silencio por un momento, manteniendo la vista perdida en una nube solitaria que cruzaba justo por encima de mí. Cerré los ojos un segundo para sentir el calor del sol pegándome en los párpados. El silencio duró solo unos instantes. De repente, la mente me dio un tironazo seco. Abrí los ojos de golpe, despegándome del tronco con el corazón dándome un vuelco en el pecho. Me llevé la muñeca a la cara y miré la pantalla del reloj de un manotazo. La hora marcaba pasado el mediodía. Puta madre. Olvidé a Filia y a Samson. Y ya es tardísimo. Casi me caigo de la rama del brinco que di. Sin perder un solo segundo en pensar la bajada, me dejé caer de la copa del árbol, activando la levitación justo antes de llegar al suelo para amortiguar el impacto de forma limpia. En cuanto mis pies rozaron la tierra, me impulsé con todo hacia adelante a ras de piso, patinando a máxima velocidad entre los pinos y las rocas mientras esquivaba ramas, como si me fuera la vida en ello. El mapa mental que había trazado al entrar me sirvió a la perfección. Tomé los desvíos sin dudarlo, pasando como una exhalación por la formación rocosa y la pequeña bajada hasta divisar el claro donde había dejado el auto. Llegué en cuestión de segundos, me arrojé prácticamente hacia la puerta del conductor, la abrí de un jalón y me metí al habitáculo. Metí la llave en el encendido, le di marcha al motor sintiendo como rugía al instante y le metí reversa para salir de ahí disparado hacia la carretera. Metí el acelerador a fondo en cuanto el auto agarró el pavimento de la carretera.
Conducía con una mano firme en el volante mientras con la otra me pasaba los dedos por la cara, sintiendo como el sudor frío del pánico me bajaba por la nuca. «Es que no me jodas», refunfuñé entre dientes, apretando la mandíbula mientras miraba el reloj del tablero cada 3 segundos. ¿Cómo putas me fui a quedar dormido en una rama? La preocupación no era solo haberlos dejado solos, sino saber a quiénes había dejado solos. Cilia era una buena muchacha, noble y centrada, pero también era impresionable, ingenua respecto a muchas cosas del mundo real y dependía muchísimo de lo que esa masa de cabello parlante le metiera en la cabeza. Y Samson era un caso aparte. A ese tipo lo conocía lo suficiente como para saber que tenía la madurez emocional de un bravucón de callejón y la mecha más corta que una bomba de tiempo. Si Samson se despertaba con hambre o aburrido, que era lo más seguro, no iba a dudar ni 2 segundos en manipular a Cilia para convencerla de hacer alguna estupidez bárbara. El tipo era capaz de convencerla de salir a buscar comida prestada, de romper alguna puerta porque no encontraban la llave, o peor aún, de ponerse a explorar la ciudad a plena luz del día sin importarles un carajo la discreción. Como ese par haya destrozado el departamento, juro que me da un infarto, murmuré para mí mismo, sintiendo un nudo en el estómago solo de imaginar las posibilidades. Visualicé la escena por un segundo. El sillón deshecho a zarpazos, la cocina hecha un desastre, la cerradura de la entrada reventada y los vecinos llamando a la policía o gritando por el pasillo. No quería llegar y encontrarme con un caos absoluto, ni tener que andar inventando excusas ridículas para tapar el desastre de un parásito dragón y una adolescente confundida. Le metí más velocidad al motor, sintiendo como el auto vibraba mientras la aguja del velocímetro subía. Necesitaba llegar a la ciudad lo antes posible y rezar para que la nota que les había dejado hubiera servido de algo para mantenerlos quietos. Los 30 minutos de trayecto de regreso se me hicieron eternos. El motor del auto iba exigido al límite, rugiendo mientras devoraba los kilómetros de carretera en un viaje de vuelta donde no levanté el pie del acelerador ni un solo segundo. En cuanto divisé la fachada del edificio, metí un enfrenón seco en el estacionamiento. El auto quedó sesgado entre las líneas del cajón, pero ni me molesté en acomodarlo bien. Apagué el motor de un jalón, saqué las llaves de la ignición y abrí la puerta casi sobre la marcha. En cuanto mis pies tocaron el suelo, no perdí tiempo caminando. Activé la levitación al instante, asentando el cuerpo a esos 2 centímetros del piso, y salí disparado hacia la entrada del edificio patinando a toda velocidad. El impulso me llevó a cruzar el recibidor como una ráfaga, y al llegar a la base de las escaleras, no me detuve a subir peldaño por peldaño. Aprovechando el impulso y la ligereza de las piernas, me fui deslizando pendiente arriba con una agilidad bárbara, subiendo los pisos en un pestañeo, recortando curvas en los descansos y levantando un silbido de aire a mi paso por el pasillo. Llegué al piso del departamento en cuestión de segundos. Desactivé la levitación justo frente a mi puerta para no azotar contra el marco, metí la llave temblando un poco por la prisa y abrí de golpe, metiéndome al departamento con la respiración agitada, los hombros subiendo y bajando por el esfuerzo y el pecho retumbándome a 1000 por hora. «Llegué», exclamé con la voz entrecortada, sujetando el picaporte mientras echaba la mirada al interior a toda prisa para asimilar el desastre. Me quedé petrificado en el marco de la entrada, preparado mentalmente para encontrar el sillón destrozado, platos rotos en el suelo o las paredes quemadas. Tenía la mirada desencajada y los pulmones exigidos, pero la imagen que me recibió al abrir la puerta no se parecía en nada al caos apocalíptico que había imaginado durante todo el camino. El departamento estaba impoluto. En paz. Absolutamente tranquilo. En la cocina, la luz del mediodía entraba suavemente por la ventana. Cilia estaba de pie frente a la barra, usando un delantal que le quedaba un poco grande. Y a su lado, para mi absoluta sorpresa, los tentáculos de cabello oscuros y gruesos de Samson no estaban destruyendo cosas. Estaban ordenando ingredientes, sosteniendo una cuchara de madera y hasta pasando un trapo por la mesa con una destreza casi doméstica. Al escuchar el portazo, ambos se voltearon de golpe, sorprendidos por mi entrada dramática. Cilia asomó la cabeza desde la barra, secándose las manos en el delantal con una sonrisa cálida que transmitía una paz enorme. «Ah, ya regresaste», dijo con un tono dulce y alegre desde la cocina. «Bienvenido de vuelta. Estábamos preparando algo de comer». Samson, balanceando un par de brazos de cabello en el aire mientras sostenía un plato, me echó una mirada de reojo con esa actitud despreocupada de siempre y soltó un simple «Hola».
Me quedé parado ahí, con la boca a medio abrir, la respiración todavía agitada y la mente procesando la escena de hogar feliz que tenía enfrente. Parpadeé un par de veces, sintiendo como toda la adrenalina y la preocupación de los últimos 40 minutos se evaporaban de golpe, dejándome completamente fuera de juego. ¿Eh? Fue lo único que atiné a decir, soltando el picaporte con torpeza. Mientras me llevaba la mano a la cara para cubrirme los ojos y soltar un largo suspiro de alivio, la fachada doméstica en la cocina tuvo una pequeña jugada rápida a mis espaldas. Aprovechando que me había quedado congelado contra el marco de la entrada, Cilia me dedicó una sonrisa algo nerviosa y empezó a dar pasos disimulados hacia un lado. Por detrás de su espalda, una masa de cabello negro de Samson se estiró con un movimiento rápido y sigiloso. Entre los mechones llevaba sujeto mi cuchillo de cocina favorito, el único bien afilado que tenía para picar carne, el cual ahora lucía trágicamente partido a la mitad, con la hoja de metal separada del mango de madera. Con una coordinación impecable y a la vista ciega de mi mirada desorientada, Samson abrió el bote de basura con un par de fibras de cabello y dejó caer los 2 pedazos al fondo del bote. ¡Clan! El sonido metálico resonó en el bote, pero Cilia rápidamente carraspeó la garganta y Samson acomodó una sartén con fuerza sobre la estufa para encubrir el ruido de la evidencia. Mientras tanto, yo no sospechaba absolutamente nada. Cerré los ojos, inhalé profundo y dejé salir el aire poco a poco para bajar la adrenalina que traía encima. Respira, todo está bien, no hay incendios, no hay patrullas, me dije en voz baja, pasándome una mano por el cabello despeinado y recargando la espalda contra la pared del pasillo. Sentir el muro firme detrás de mí me ayudó a calmar los latidos del corazón. La tensión de haber corrido a 100 km por hora pensando que el edificio estaría en ruinas se fue disipando, dejándome solo con un cansancio ligero y la sensación de que, por esta vez, me había preocupado completamente de más. Terminé de calmar la respiración, me despegué de la pared y me acerqué a la cocina a pasos lentos, disfrutando de la repentina paz del departamento. La cocina olía increíble, un aroma que de inmediato me abrió el apetito tras el desgaste de las pruebas en el bosque. Bueno, ¿y qué es lo que preparan con tanto esmero? Pregunté apoyándome en la barra con una sonrisa tranquila. Cilia dio un pequeño brinco de sorpresa, pero disimuló al instante acomodándose el delantal con una chispa de entusiasmo en los ojos. Ah. Estamos haciendo carne salteada con puré de papa y unas cuantas verduras cocidas, respondió con voz alegre, señalando la sartén donde la carne chisporroteaba dulcemente. Suena bastante bien, la verdad, asentí con satisfacción, echándole un ojo al sartén y al tazón donde el puré humeaba suavemente. Pasé la mirada por el área de trabajo para apreciar el orden, pero al fijarme en la base de madera donde solía colocar mis utensilios de corte, algo me descuadró. Había un espacio vacío. Faltaba uno. Y no era cualquier cuchillo, sino el de mango de madera reforzada, el mejor afilado que tenía y mi favorito absoluto para preparar la comida. Desvié ligeramente la vista de reojo hacia los dos. Cilia mantenía la postura erguida con una sonrisa que de tan perfecta se veía sospechosa, mientras Samson se mantenía extrañamente callado, peinando un par de mechones hacia atrás con un disimulo francamente pésimo. Por fuera intentaban proyectar una inocencia total, pero esa actitud tan santurrona por el simple hecho de estar cocinando me dejó pensando que algo raro había pasado con la herramienta. Me quedé observando la base vacía un par de segundos. Luego simplemente me encogí de hombros, aparté la mirada y me dije mentalmente que ya les preguntaría dónde lo habían guardado más tarde, cuando el hambre no apretara tanto. Los dejo cocinar entonces, me voy a lavar las manos, dije en tono despreocupado, dando media vuelta para salir de la cocina. En cuanto crucé el marco de la puerta y me alejé unos pasos por el pasillo, escuché a mis espaldas 2 suspiros hondos y sincronizados. Cilia y Samson soltaron todo el aire que tenían retenido en los pulmones, como si de golpe se hubieran quitado una tonelada de encima al salvarse del interrogatorio, al menos por ahora. Caminé hasta la sala y me dejé caer pesadamente en el sofá, exhalando con gusto mientras estiraba los brazos y recargaba la espalda contra el cojín para relajar los músculos después de la carrerita que me había dado. Con la mano que me quedaba libre, tomé el control remoto de la mesita de centro y encendí la televisión. La pantalla titiló un segundo antes de mostrar la programación habitual, justo a tiempo para sintonizar una vieja caricatura animada que llevaba rato pasando. Annie de las estrellas. Las musiquitas alegres y el tono colorido del programa empezaron a sonar de fondo, aportando un ambiente bastante relajado a la sala.
Me acomodé mejor en el sillón, cruzando las piernas y concentrándome en la pantalla mientras disfrutaba del momento de paz. Sin embargo, poco a poco, el sonido de la televisión empezó a mezclarse con un zarcillo de murmullos molestos provenientes de la cocina. De reojo, alcé la vista hacia el pasillo. Filia y Samson estaban enfrascados en una discusión de lo más intensa, pero cuidando mucho el tono para que yo no los escuchara claramente. No había diálogos comprensibles, solo el vaivén de susurros furiosos. Filia movía las manos con frustración, agitando los dedos en dirección a la basura, mientras la masa de cabello de Samson se retorcía, estirándose y encogiéndose con gestos de reproche, como si el parásito estuviera intentando culparla de haber roto el dichoso cuchillo y ella le estuviera reclamando que fue su culpa por andar de bruto. El murmullo subió de tono por un segundo, lo suficientemente fuerte como para hacerme girar la cabeza de golpe hacia la cocina. Al sentir mi mirada, los dos se congelaron al instante. Filia esbozó una sonrisa rígida y Samson estiró unos mechones en forma de saludo rígido. Al ver que no pasaba a mayores, volví a encogerme de hombros y regresé la atención a la televisión. Pasaron un par de minutos de tranquilidad relativa, con Annie viviendo sus aventuras especiales en la pantalla, cuando la discusión de fondo se reanudó, esta vez con un leve golpe seco contra el mueble de la cocina. El escándalo disimulado fue tal que me obligó a girar la cabeza por segunda vez, mirándolos fijamente con una ceja alzada. ¿Todo bien por allá?, pregunté en un tono neutral, arqueando la espalda para verlos mejor. Desde la cocina, un segundo antes de que Samson alcanzara a buzar algo impertinente, Filia se apresuró a responder con una voz un tanto aguda pero forzando una sonrisa. Sí, todo bien. No pasa nada, exclamó con rapidez. Y justo a su lado, los tentáculos de Samson se sacudieron de un lado a otro imitando un asentimiento mientras emitía un murmullo sordo y rápido. Sí, todo bien, tarado, añadió el parásito en un tono bajito que casi se come, intentando disimular. Me quedé observándolos unos segundos más, procesando la escena con total incredulidad ante lo pésimo que disimulaban cuando querían. Al final, simplemente exhalé un suspiro, me volví a encoger de hombros restándole importancia y regresé la vista hacia la televisión para seguir viendo el programa. Unos minutos después, nos acomodamos a la mesa para comer. La carne salteada con el puré y las verduras tenían un sabor excelente. Se notaba el esfuerzo que Filia le había puesto a la preparación. Aún así, el ambiente mantenía una tensión cómica de fondo. Filia comía a bocados pequeños, manteniendo una postura ridículamente recta y sonriéndome cada vez que nuestras miradas se cruzaban. A su lado, Samson enrollaba los tenedores con sus mechones y masticaba en un silencio casi milagroso para él, lanzando miradas furtivas de reojo hacia la barra donde solía estar el cuchillo. Los dos estaban con el pendiente de que en cualquier momento soltara la bomba o exigiera una explicación sobre la herramienta rota. Yo simplemente masticaba con calma, disfrutando de los alimentos. Notaba perfectamente su nerviosismo y la culpa disimulada que traían encima, pero decidí no presionar la herida. Dejé pasar el tema por completo para que pudieran respirar tranquilos y me concentré en romper el hielo de una forma mucho más serena. Limpié los labios con la servilleta, dejé los cubiertos sobre el plato y recargué los codos en la mesa, mirando a Filia con expresión relajada. Oye, Filia, empecé a hablar en un tono suave, sin prisas. Quería volverte a preguntar algo que ya habíamos platicado. ¿Has pensado con más calma en lo que quieres hacer en el futuro? Filia se detuvo a mitad de un bocado, parpadeando sorprendida. Era la primera vez que yo volvía a sacar a colación esa misma pregunta, pero el tono no era de exigencia. Samson también dejó de mover los tenedores, quedándose inmóvil sobre su cabeza. ¿En el futuro?, repitió ella con voz bajita, recordando la primera vez que tocamos el punto. Sí, asentí despacio, asegurándome de no meterle ninguna presión con la mirada. Digo, la otra vez lo mencionamos rápido, pero ahora quiero que lo veas con más opciones. No hay ningún apuro por resolverlo hoy ni mañana, pero si en algún momento quieres tomar tu propio rumbo, buscar tus propios proyectos o seguir un camino completamente diferente, quiero que sepas que no me voy a oponer. No tienes por qué sentirte atada a estar aquí si tus planes te llevan a otro lado. Le estaba abriendo la puerta con total libertad de acción, la opción de volar con sus propias alas si así lo deseaba, dejándole claro que mi apoyo no dependía de que se quedara a mi lado. La respuesta pareció tomar a Filia totalmente desprevenida. Se quedó mirando su plato un par de segundos, procesando la variedad de opciones que mis palabras le ponían enfrente.
Era la primera vez que le repitiera la pregunta, pero esta vez dándole un abanico tan amplio de libertad, la dejó sumida en un silencio profundo, pensando realmente por primera vez en qué era lo que quería para su vida. Cilia se quedó mirando fijamente la mesa, jugando con el cubierto entre los dedos mientras sopesaba cada palabra. El silencio en la cocina se alargó unos segundos hasta que al fin alzó la mirada y soltó un murmullo pausado. Tal vez. Tal vez. Repetí, arqueando una ceja con curiosidad mientras me echaba un poco hacia atrás en la silla. ¿A qué te refieres con eso? Cilia no respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada por un momento y pareció armarse de valor antes de hablar. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti primero? Claro, dime. Ella respiró hondo, acomodando las manos sobre su regazo. Después de todo este tiempo, después de lo que hemos vivido juntos, de cómo me has ayudado y protegido, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Qué soy para ti? La pregunta quedó flotando en el aire. Samson se mantuvo inusualmente callado, sin soltar ningún comentario sarcástico, como si supiera que ese momento requería seria atención. Me quedé en silencio por un buen rato. Sabía exactamente por dónde iba su duda y lo que ella esperaba o deseaba escuchar, pero mentirle o darle evasivas bonitas habría sido una falta de respeto. Solté un suspiro largo y pesado, dejando salir todo el aire del pecho, y la miré fijamente a los ojos, con absoluta honestidad y sin ningún tipo de filtro. Te veo como a una niña, Cilia. Cilia parpadeó de golpe, abriendo los ojos de par en par. La respuesta la tomó totalmente desprevenida, dibujando un gesto de confusión y desconcierto en su rostro. ¿Una niña? Preguntó con la voz rota por la sorpresa. Pero, si tenemos casi la misma edad. ¿Por qué me ves así? Físicamente sí, somos del mismo año. Y sí, te llevo apenas unos cuantos meses de diferencia por fecha, expliqué con calma, manteniendo el tono firme pero suave. Pero mentalmente es una historia por completo diferente. Por ciertos factores de mi vida, por experiencias y cosas que he tenido que procesar, mi mente trabaja y piensa como la de alguien de 3 o 4 años más grande que tú. La forma en que veo las cosas, cómo tomo las decisiones y la madurez con la que proceso el mundo no están en el mismo punto. Para mi forma de pensar, tú sigues siendo alguien muy joven a la que debo cuidar y guiar, no alguien a quien pueda ver de otra manera. Cilia escuchó cada palabra en absoluto silencio. A medida que procesaba el mensaje, su postura se fue desinflando y terminó agachando la cabeza, mirando fijamente la mesa. En ese instante, todas las piezas encajaron en su cabeza. Entendió de golpe por qué yo nunca había respondido a sus indirectas, por qué ponía esa distancia tan marcada cuando intentaba acercarse y por qué jamás me había comportado como el típico chico enamorado o interesado en ella. No era apatía ni desinterés. Era simplemente una barrera insalvable de madurez y principios que yo no iba a romper. Un suspiro de ligera decepción consigo misma se le escapó de los labios. Luego, soltó una pequeña risa triste y amarga, levantando la mirada para fijarla en el techo de la cocina mientras asimilaba la realidad de las cosas. Cilia bajó lentamente la mirada del techo, encogiéndose de hombros con una serenidad que, por un segundo, me hizo pensar que el mensaje por fin había quedado claro. Solté un pequeño suspiro interno de alivio, creyendo que la conversación había llegado a su fin y que habíamos establecido un entendimiento mutuo bastante sano. Sin embargo, ese aliento de tranquilidad me duró poco. Cilia me miró de frente, clavando sus ojos directamente en los míos con una intensidad renovada. ¿Entonces no hay nada de nada? Preguntó sin dar rodeos. No. Nada de nada, le confirmé con tono firme, pausado y sin dejar espacio a malinterpretaciones. Cilia no se desanimó. En lugar de eso, se quedó en silencio un momento, apoyando la barbilla sobre la palma de su mano, mientras sus ojos se movían de un lado a otro, analizando mis palabras con una concentración casi matemática. Tiene todo el sentido del mundo, murmuró para sí misma, tan bajito que apenas alcancé a escucharlo. Empezó a hablar en voz baja, encadenando pensamientos a una velocidad impresionante mientras hilaba la lógica de lo que le acababa de explicar. Si su mente es más grande, y la diferencia no es el cuerpo sino la madurez, entonces el problema no soy yo como persona, es la brecha, claro, él no quiere cruzar esa línea por sus principios, lo que significa que una vez que el límite desaparezca, la vi erguirse en la silla. Toda la decepción de hace un rato se esfumó por completo, reemplazada por una mirada llena de convicción y determinación.
Se acomodó el cabello detrás de la oreja y musitó para sus adentros con una sonrisa victoriosa. Entonces solo tengo que cumplir los 18 para ser mayor de edad, para cuando tenga la edad legal, esa brecha ya no será un obstáculo. Hizo una pausa dramática en su mente, se dio un pequeño toque con el índice en la cabeza y concluyó su monólogo interno en voz baja. «Qué lista que sos, Filia», me le quedé viendo fijamente desde el otro lado de la mesa, arqueando las cejas en una mezcla de absoluta extrañeza y desconfianza. Había pasado de la resignación a una especie de orgullo secreto en cuestión de 10 segundos, y aunque no alcancé a escuchar todo el enredo de su lógica interna, la cara de satisfacción que traía me dejó pensando que mi discurso sobre la madurez no había salido exactamente como lo tenía planeado. Me pasé la mano por la frente y me froté las sienes con 2 dedos, sintiendo como se me empezaba a formar un leve dolor de cabeza. Lanza y la mirada hacia el techo de la cocina y pregunté en voz alta para nadie en particular. ¿Por qué siento que acabo de complicar más las cosas que ya estaban complicadas? Al oír mi dilema, Samson rompió su silencio. El parásito estiró un par de mechones gruesos hacia los lados, se cruzó de brazos sobre la cabeza de la chica y soltó la pura verdad con su tono rasposo y burlón, revelando lo que Filia jamás se atrevería a admitir en voz alta. «Es porque eres el único chico con el que habla, está decidida, bobo». Mientras tanto, Filia ni se inmutó por el comentario de su parásito. Seguía completamente ida en su propio mundo, dibujando trazos invisibles en la mesa con el dedo y maquinando sus elaborados planes futuros con una sonrisa confiada dibujada en el rostro. Me les quedé viendo a los dos por un par de segundos. Al final, dejé caer los brazos sobre la mesa, solté un largo suspiro de resignación y tuve que admitir la realidad en voz baja. Buen punto, no puedo argumentar nada contra eso. Mushoku Tensei 0, Iken Hikuronas 1, Juas Juas.